Continuando con el curso de vehículos híbridos, tecnología y funcionamiento, hoy vamos a tratar la unidad didáctica 7, otros híbridos de funcionamiento en paralelo. Trataremos marcas como Volkswagen, Renault y Kia. El contenido es el siguiente. Hablaremos de los componentes del sistema, de los conectores y el cableado de alta tensión, de los sensores utilizados en las máquinas eléctricas, de la gestión del sistema híbrido y de los sistemas de desconexión de la alta tensión. Para seguir el curso es aconsejable, aunque no obligatorio, adquirir el libro Vehículos híbridos, tecnología y funcionamiento. Lo tienes disponible en Amazon en la colección Manuales prácticos autoformativos de automoción. Y también lo tienes disponible para el mercado español en la web de Escola Técnica del Vallès con un 20% de descuento respecto a los precios de Amazon. Te dejo los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Vamos a ver en primer lugar la disposición de elementos en el Volkswagen Touareg o Porsche Cayenne híbrido. Disponemos de un motor V6 TSI de 3 litros. También tenemos una máquina eléctrica entre el motor y la caja de cambio. Es un motor generador. Dispone de una batería de níquel metal hidruro de 288 voltios. Un módulo de potencia, lo que es el conversor inversor, y un actuador de presión para el embrague, para desconectar el motor térmico cuando funcionamos en eléctrico 100%. Hay que decir que la versión híbrida pura ya ha dejado de fabricarse y desde el 2018 se fabrica el e-Hybrid, que es un híbrido enchufable con más autonomía y una batería más grande, naturalmente. Aquí disponemos de una tabla en la que podemos ver los datos técnicos de este modelo, Volkswagen Touareg. Respecto al motor de combustión, es un motor turbo de 3 litros, como hemos dicho, y la máquina eléctrica es un motor alternador trifásico síncrono que rinde una potencia de 31 kilovatios como alternador y 34 como motor. Aquí tenemos los datos de kilovatios totales, velocidad máxima, aceleración y una cuestión importante que es el peso adicional de los componentes híbridos, que en este caso son 175 kilogramos. El motor térmico ya hemos dicho que es un V6 turbo de inyección directa de 3000 centímetros cúbicos y dispone de un embrague monodisco en seco que desconecta el motor térmico cuando funciona solo con la máquina eléctrica. La máquina eléctrica está situada entre el motor y la caja de cambios y es un motor generador síncrono trifásico. La caja de cambios utilizada es un cambio automático de 8 marchas con bomba de aceite eléctrica que garantiza la lubricación cuando el motor térmico está parado. Veamos los componentes de la máquina eléctrica. Tenemos el volante de inercia, tenemos el disco de arrastre del embrague, el plato de presión del embrague, el actuador hidráulico para el embrague, la carcasa del sistema híbrido, el terminal de potencia para la alimentación de la máquina eléctrica, el estator y el rotor. El conversor inversor es, como en todos los sistemas, el encargado de transformar la corriente altérnica trifásica en corriente continua. Primero hace una rectificación y después se filtra para tener una tensión prácticamente continua. Además, también se encarga de cargar la batería de 12 voltios. Las tomas de conexión, tenemos 3 tomas para la máquina eléctrica, 2 tomas para la conexión de la batería de alto voltaje y una toma para la conexión del compresor del aire acondicionado. La batería de alto voltaje está situada en el maletero, es de níquel metal hidruro de 288 voltios, dispone de 2 ventiladores que garantizan la refrigeración
de la batería. Está refrigerada naturalmente por aire. Aquí tenemos la caja de conexión donde tendremos los terminales de salida de la batería, el conector de mantenimiento y la alimentación de 12 voltios. Vemos el cableado de alto voltaje. Tenemos un cable de alto voltaje que va del módulo de potencia al compresor del climatizador. 3 cables de alto voltaje que van del módulo electrónico de potencia a la máquina eléctrica. Y 2 cables de alto voltaje que van desde la batería de alto voltaje hasta el módulo electrónico de potencia. Todos los conectores de alta tensión tienen un bloqueo mecánico con un conector de seguridad. Este conector de seguridad hay que extraerlo y lo que hace es desconectar la línea piloto. Una vez sacamos el conector de seguridad, se puede echar el estribo de bloqueo hacia atrás y desacoplar el cable de alto voltaje de la toma. Antes de desconectar cualquier cable de alto voltaje, hay que extraer el conector de mantenimiento para dejar el sistema sin tensión. Veamos los conectores de que dispone este sistema. Tendremos los conectores de la batería de alta tensión, positivo y negativo de la batería de alta tensión, que van naturalmente desde la batería hasta el conversor inversor. Tendremos los conectores de la máquina eléctrica. Serán 3 cables que comunican el conversor inversor con la máquina eléctrica. Y para finalizar tendremos el conector del compresor. Es un solo cable, pero internamente son 2 cables de alimentación de corriente continua para el compresor. Todos los conectores son de colores diferentes y codificados mecánicamente para evitar errores de conexión. Todos los sistemas híbridos y eléctricos disponen de una línea piloto de seguridad que interconexiona todos los componentes. En el momento en que se desconecta uno de los componentes, se rompe la línea piloto y el sistema de alta tensión queda desconectado. Tenemos unos conectores de seguridad que al soltarlos, como hemos dicho, se desconecta la línea piloto. Y tenemos la línea piloto que interconexiona todos los componentes de alta tensión. El motor, el compresor, la unidad de gestión de potencia y la batería. Ahora está conectado y todos los componentes están operativos. La línea está cerrada. En el momento que se desconecta uno, por ejemplo, se ha desacoplado el cable de alto voltaje del compresor, se desconecta la línea piloto y el sistema automáticamente desconecta la alta tensión. La máquina eléctrica dispone de sensores que detectan la rotación, o sea, las revoluciones por minuto del motor y el sentido de giro de la máquina eléctrica. El motor de tracción también dispone de un sensor de temperatura integrado en la carcasa de la máquina eléctrica. En caso de avería de cualquiera de los sensores, se enciende el testigo del sistema híbrido y si paramos el motor no será posible volver a ponerlo en marcha. Vamos a ver la batería de 12 voltios y el actuador de embrague. La batería de 12 voltios está situada bajo el asiento del conductor. Y el actuador de embrague es un actuador eléctrico de usillo que genera presión para el collarín de desembrague. Lo activa el control del sistema híbrido. El conductor no tiene acceso a embragar o desembragar. El compresor de climatización es eléctrico como en la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos. Dispone internamente de un transformador DC-AC integrado para alimentar un motor asíncrono. La comunicación, como en cualquier vehículo, es a través de buses de datos. El sistema híbrido, a través de la interfaz de diagnosis para buses de datos, se comunica con los demás sistemas de control de motor, con el de tracción, tren de rodaje, confort, y además también puede estar conectado con el sistema Modbus o el sistema Limbus.
Hablemos de la gestión del sistema híbrido. Sistema híbrido, que es la unidad de control del sistema híbrido, necesitará información de una serie de sensores. Por ejemplo, botón de funcionamiento eléctrico activado o desactivado, posición del pedal de freno, posición del pedal del acelerador, revoluciones por minuto del motor y temperatura del motor. Además tendremos información del actuador de embrague, de las revoluciones de la máquina eléctrica, de la temperatura de la máquina eléctrica, de las revoluciones del cambio, de la posición de la marcha seleccionada y de la temperatura del cambio. También tendremos información del funcionamiento de la bomba hidráulica, presión, marcha seleccionada, etc. Del conversor inversor hay que saber la temperatura de funcionamiento. A la unidad de control del sistema híbrido también llega información de que la línea piloto no está cortada, la temperatura de la batería de alta tensión y la tensión de la batería de alta tensión. Además necesitamos información también de la presión de frenado y de las revoluciones de las ruedas y de la colocación o no del cinturón de seguridad. A través del CAN bus están unidas la unidad de control de motor, la unidad del cambio, la unidad de potencia, la caja de conexión de la batería, la unidad de control del ABS, el cuadro de instrumentos, la diagnosis del vehículo, la radio y el sistema de navegación y el sistema de airbag. Con toda esta información se actuará sobre la máquina eléctrica para que trabaje como motor o como generador. En el cuadro tenemos información del funcionamiento del sistema híbrido, si está funcionando con el motor térmico, con el motor eléctrico y naturalmente la información de posibles averías en el sistema híbrido. La indicación de las averías puede ser símbolo de avería en negro, el sistema híbrido no está disponible en este momento, el modo eléctrico no está disponible y se puede trabajar con el motor de combustión. El mismo símbolo, pero en rojo, indica avería del sistema híbrido y que se detenga el vehículo en un lugar seguro. El vehículo no está en condiciones de circular. Y cuando estamos en naranja hay una avería del sistema híbrido, hay indicación que hay que llevar al taller, pero también hay indicación de que no se pare el motor porque si se para no se podrá volver a poner en marcha. Analicemos brevemente el esquema eléctrico. Los componentes van a ser la unidad de control de potencia del sistema híbrido, que necesitará, como hemos visto, información de los sensores de giro y la temperatura de la máquina eléctrica, también información del estado de la batería de alta tensión y con estas informaciones pues activará los ventiladores de la batería, activará en caso necesario el compresor del aire acondicionado y controlará el funcionamiento de la máquina eléctrica. El sistema tiene un conector de mantenimiento, o lo que es lo mismo, un desconectador de la alta tensión. Está situado en el maletero, al lado de la batería, en la caja electrónica tras una tapa de color naranja. Lo que hace es cortar la tensión de la batería y la línea piloto. Aquí tenemos una imagen del conector insertado. Para desconectarlo tenemos que tirar en horizontal y a continuación girar 90 grados y tirar en vertical, de forma similar, por no decir igual, al sistema utilizado por Toyota. Para la desconexión de la alta tensión utilizaremos la hoja de rescate, donde podemos ver la ubicación de los elementos, con la batería de alta tensión situada en el maletero, la batería de 12 voltios bajo el asiento del conductor, el conversor inversor en el capó motor y el cable que va hacia la máquina eléctrica. También tendremos en el maletero el conector de mantenimiento.
Veamos la desconexión de la alta tensión siempre que la batería de 12 voltios sea accesible. Primero inmovilizaremos el vehículo, colocamos la palanca de cambios en posición P y estiramos del freno de estacionamiento. A continuación desconectamos el encendido y separamos el asiento del conductor hacia atrás para tener acceso a la tapa de inspección de la batería de 12 voltios y desconectamos el negativo de la batería. También es aconsejable extraer el conector de mantenimiento en la forma que se ha indicado anteriormente. Extraemos el conector de mantenimiento para asegurarnos que la alta tensión está desconectada y en aproximadamente 20 segundos el sistema de alta tensión, los airbags y pretensores estarán desactivados. Veamos el proceso de desconexión de la batería de alta tensión cuando la batería de 12 voltios no es accesible. Tenemos que ir al maletero, descubrir la zona de batería y sacar el conector de alimentación de 12 voltios. Además, también sería aconsejable extraer el conector de servicio tal como hemos indicado anteriormente. Y en aproximadamente 20 segundos el sistema de alta tensión, los airbags y pretensores estarán desactivados. Veamos un resumen del sistema híbrido utilizado por Kia. Los componentes serán un motor térmico 1600 GDI, un alternador reversible, un motor eléctrico, una caja de cambios de doble embrague, la batería de alta tensión y el conversor inversor. Como hemos dicho, los elementos principales serán un motor térmico 1600 GDI que rinde 105 caballos asociado a un motor eléctrico que rinde 43,5 caballos y una caja de doble embrague automática del tipo similar a las DSG. Además tenemos un alternador reversible que actúa de motor de arranque del térmico y también puede cargar la batería de alta tensión. Tienes un vídeo sobre el funcionamiento y la desconexión del Kia Niro en el canal de YouTube de Escola Técnica del Vallès. Aquí tienes la dirección y el código QR. Con respecto a Renault, los componentes serán un motor térmico 1600 que da 140 caballos, un motor eléctrico, una caja de cambios robotizada, la batería de alta tensión y naturalmente el conversor inversor gestor de toda la potencia de alta tensión. Los componentes: tendremos un motor térmico con filtro de partículas optimizado para el funcionamiento del sistema híbrido, asociado a dos motores eléctricos, un motor principal que inicia la marcha y puede desplazar el vehículo hasta 130 km por hora y un motor secundario que actúa de motor de arranque del térmico y puede cargar la batería durante el funcionamiento. Todo eso asociado a una caja de cambios automática robotizada que dispone de 2 marchas eléctricas y 4 térmicas. Como conclusión podemos sacar que la mayoría de fabricantes mantienen los microhíbridos ya que con menos coste consiguen la etiqueta Eco de la DGT, pero muchos fabricantes están dando prioridad a los híbridos enchufables, ya que si tienen una autonomía superior a 50 km en modo eléctrico se consigue la etiqueta cero emisiones. Concretamente de este tema de los híbridos enchufables trata la unidad didáctica 8, que es la última de este curso. Ahora es el momento de probar tus conocimientos. Estudia el apartado Volkswagen, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne del libro Vehículos híbridos, tecnología y funcionamiento. Lo tienes disponible en Amazon o en la web de Escola Técnica del Vallès y contesta el siguiente cuestionario. Y tienes el código QR. Recuerda que no se registra ningún dato, es simplemente para tu autoevaluación. Te dejo los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Próximamente la última unidad didáctica 8, híbridos enchufables. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.